Hermanos en Cristo en esta preciosa hora. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios en su plenitud. Amén, hermanos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Queridos hermanos, hemos estado pasando por una serie de enseñanzas, de sermones, como ustedes les gusten llamar, como reflexiones, predicaciones de púlpito acerca de la familia según el corazón de Dios. Después de haber hablado del diseño divino de Dios para la familia y cómo el matrimonio cristiano es un testimonio, es un reflejo, hermanos, del Evangelio. En un mundo en ruinas es necesario decir algo con mucha honestidad, que no todas las familias son sanas, que no todos los matrimonios, hermanos, están fuertes y que no en todos los hogares, hermanos, hay paz. Y cuando menciono esto, hermanos, no me refiero a alguien en particular o a algún matrimonio en particular en la congregación. Lo menciono, hermanos, como una voz de alerta, porque cuando nosotros reflexionamos un poco en la salud de los matrimonios de la iglesia, hermanos, en todo el mundo, no es, no es, no es extraño para nosotros escuchar de algunas situaciones que pasan en las congregaciones, donde hay matrimonios donde se expresa violencia, hermanos, donde se expresa abuso. Quizá usted del lugar donde viene ha escuchado eh, alguna plática referente a esto, ¿verdad? Abusos donde no solamente son físicos, hermanos, no solamente son verbales, sino de otras índoles más. Y esto no pasa en el mundo, hermanos. También pasa dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias nosotros vemos abandono de los hogares por parte de mujeres, por parte de hombres. También vemos dentro de las iglesias, hermano, el hecho de que hay muchas madres que crían solas a sus hijos, en su mayoría. También hay padres que crían solos a sus hijos, ¿verdad? Vemos que hay separación, hermanos, y esa es la realidad, que no escapa, hermanos, a la iglesia evangélica, a la iglesia protestante, a la iglesia reformada. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre un tema que he titulado La familia bajo la gracia de Dios. Y este va a ser el último sermón de esta serie, hermanos, la familia bajo la gracia de Dios. Y vamos a estar viendo algunos pasajes de las Escrituras, recordando, hermanos, y haciendo un énfasis de que Dios no ha abandonado, hermanos, a las familias, que Dios no ha abandonado a las familias que están heridas, recordando que Dios envuelve con su gracia, hermanos, a las familias que están rotas para restaurarlas, para sanarlas y para volverlas a levantar, hermanos, en todo aquello que el pecado ha quebrantado y el pecado ha, hermanos, quebrado, ¿sí? Así que, no vemos extraño, hermanos, todas estas cosas en las congregaciones. Separaciones, abandonos, divorcios, pleitos, agresiones en todo sentido. También escuchamos de demandas, hermanos, dentro de las iglesias, en algunas relaciones. Y no solamente eso, hermanos, sino que muchas veces, lastimosamente, y quizás no sea mucho en cuanto a la estadística, pero también hemos escuchado quizás de casos de arrestos, hermanos, ¿sí? En las congregaciones. Y aunque esto no pasa de manera cotidiana, hermanos, eso no significa también de que Dios haya fallado, hermano, en sus promesas. Eso solo significa, hermanos, que el pecado ha dejado heridas que son reales en la familia, en el seno de la iglesia. Y cuando algunos hoy escuchan sobre sermones de la familia y piensan que eso suena bien, puede decirse, suena muy bonito, es cierto, es real, pero eso no es mi caso. Esa no es mi casa, esa no es mi familia. Pero realmente, hermanos, en el seno del hogar muchas veces hay palabras de las cuales somos conscientes en muchas ocasiones que hemos ofendido a nuestro cónyuge y nunca hemos pedido perdón por esas situaciones. Hay discusiones que las hemos dado por enterrado y pensamos que como no volvió a salir a luz, eso ya quedó en el pasado, hermanos. Pero la realidad son discusiones, palabras y agresiones verbales en muchas ocasiones que no han sanado. Y que a la larga, hermanos, a la distancia, hermanos, nos vamos a dar cuenta que eso es como un globo que poquito a poco se va llenando de aire o de helio, y en un determinado momento todo aquello que nosotros pensábamos que había quedado enterrado, estalla, explota, hermanos, y sale a la luz todas esas
situaciones, hermanos. Así que hay distancias emocionales que van creciendo con los años, ¿verdad? Que van avanzando. Pero hoy, hermanos, no vamos a hablar de la familia ideal porque como lo he venido expresando en mis sermones, no hay ninguna familia perfecta, hermanos. No hay ninguna familia perfecta. Sí, o sino que vamos a hablar, hermanos, de la familia bajo la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque fue el mismo Dios quien la diseñó y aquel Dios que la diseñó es el Dios que tiene el poder, hermanos, en su gracia para poder restaurar, sanar, hermanos, aquello que se ha roto en la familia. Voy a invitarles que vayan a un salmo conmigo, que es el Salmo 147, queridos hermanos. Salmo 147, versículo 3. Salmo 47, versículo 3. La palabra dice, hermanos, Él sana a los quebrantados de corazón, dice, hermano, y venda, y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando nosotros reflexionamos un poco en esta expresión del salmista, cuando pensamos un poco en estas palabras, hermanos, nos vamos a dar cuenta que Dios no niega que hay heridas, hermanos, en el ser humano. Justamente la palabra dice que Él, hermanos, ha sido lleno del poder del Espíritu Santo para dar libertad a los cautivos, a los que están oprimidos, hermanos, ¿verdad? A dar apertura de las cárceles, eso es lo que dice la Escritura. Y cuando nosotros vemos que Él sana, hermanos, cualquiera que haya tenido una enfermedad, cualquier proceso viral que se ha desarrollado en su cuerpo, se va a dar cuenta que la recuperación de una enfermedad o el proceso de sanidad o de sanación, hermano, no se da de la noche a la mañana, sino que tiene que llevar un proceso. En el caso de la gripe, ¿sí? Es un proceso de una semana, de unos varios días, donde tiene que ir esperando que ese virus vaya desarrollándose hasta que las células, los soldaditos que nosotros tenemos, como nos decía la maestra en la escuela, ¿verdad? Que defienden nuestro cuerpo contra las bacterias y contra todos esos organismos, ¿verdad? Que son enfermedades, puedan eliminarlo por completo de nuestro cuerpo. Así que eso de que Dios sana, hermano, a los quebrantados de corazón, no se da muchas veces en un momento instantáneo, de un momento para otro, sino que se da por medio de un proceso. La salvación del ser humano es en un momento instantáneo, pero aquí estamos hablando de un proceso de restauración familiar, hermano. Sabemos nosotros que aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón y entiende la salvación del Señor y entrega su vida a Cristo en un momento, hermano, Dios transforma su corazón y le da una nueva vida. Y ese proceso de santificación comienza, ¿verdad? La vida cristiana desde cero, desde un bebé, desde niño, somos nuevas criaturas y vamos cada día avanzando hasta formarnos conforme a la plenitud de la medida de la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Él venda, dice, hermanos, venda sus heridas. La venda, hermanos, habla de un cuidado del Señor, un cuidado amoroso, ¿sí? Un cuidado con una atención constante, hermanos. Porque Dios, hermanos, no ignora el dolor que puede estar pasando una familia, el dolor que puede estar pasando una esposa, el dolor que puede estar pasando un hijo, el dolor que puede estar pasando, hermanos, un esposo también. No, Él, hermanos, lo entiende. Y Dios no dice, sí, cómo duele, sino que el Señor dice, ese dolor, esa situación difícil que estás pasando, tráela a mí. Eso es lo que dice el Señor, tráela a mí. Así que Dios no niega las heridas, hermanos. Las heridas son reales, son palpables, ¿verdad? No es una ilusión. El dolor es real, pero el Señor sana, hermanos. Así que las heridas familiares que no se dejan sanar y que se dejan en se ignoran de alguna manera o se tratan de ignorar de alguna manera, hermanos. Lo único que produce ese silencio, hermanos, es que el dolor se pueda prolongar cada día más, que el dolor se pueda prolongar cada día más. Y ahí es, hermanos amados, donde Dios trabaja, donde hay verdad, donde hay humildad y donde se puede reconocer esas situaciones, hermanos, de que nosotros no podemos manejar todas las cosas, nosotros no podemos controlar todas las cosas. Y solamente Dios, hermanos, con su eterno poder y con su gran misericordia, es el que puede quitar esas cargas, hermanos. Es el que puede sanar esas dolencias, hermanos. Y mientras yo desarrollaba, hermanos, este sermón y pensaba en ello, no es descabellado pensar, hermanos, que incluso dentro de las congregaciones puedan haber hermanos o hermanas que han sufrido de abusos, hermanos, en su infancia, en su niñez, en los hogares, en las familias, que han sufrido, hermanos, de diferentes tipos de abusos
que puedan ustedes pensar o imaginar. No es descabellado, hermano. Y aún a pesar de los tiempos y de que la persona ha conocido al Señor, hermano, sigue cargando y sigue ahí en su mente el temor, la ansiedad, dificultades que pasaron en el pasado. Y esto que estoy mencionando, hermano, no es ninguna terapia emocional, ni quiero ir y tocar las emociones de ninguno, hermano, sino que nos demos cuenta de que es una realidad que pasa, hermanos, y que puede pasar dentro de la iglesia. Pero hoy el mensaje del Señor, hermano, es de que el Señor sana las heridas, es de que el Señor tiene todo el poder, hermanos, para sanar y para vendar los corazones con heridas y los corazones quebrantados, hermanos. El Señor trabaja donde nosotros reconocemos que hay heridas y que Él necesita trabajar en ellas. Muchas familias no sanan porque prefieren, hermanos, en muchas ocasiones aparentar estabilidad antes, hermanos, de confesar el dolor, no al pastor, no a los ancianos de la iglesia, hermanos, sino al Señor, porque la sanidad comienza, hermanos, cuando dejamos de esconder una herida. Usted sabe lo que pasa cuando nosotros nos hacemos una herida en la piel. Una herida en la piel tiene que ser tratada inmediatamente. No se debe de poner algo por encima para que no se vea, sino que tiene que ser tratada, tiene que ser limpiada, tiene que ser, ¿cómo se llama? Supurada, creo que es la palabra. Ustedes me pueden corregir ahí, hermanos. Y se tiene que dejar cierto tiempo al aire para que el mismo oxígeno y el aire, hermanos, ayude a cicatrizar esas heridas, ¿sí? Así que aquí nosotros podemos ver algo, hermanos, que aunque este texto habla del favor de Dios con Jerusalén, nosotros podemos aplicarlo en esta hora, hermanos, para la vida de la familia, para la vida del hogar y para la vida del matrimonio. Así que Dios no esconde, hermanos, no niega que hay heridas, sino que las sana. Voy a invitarles que vayan conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. En el Nuevo Testamento, Colosenses 3, del 12 al 14. Dice la palabra de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia, está enseñándole cómo era la vida antigua que nosotros vivíamos y cómo ahora en Cristo debe ser la vida nueva, ¿sí? La vida antigua y la vida nueva. En el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, aquí hay varias palabras que usa el apóstol Pablo que resaltan en esta pequeña lectura de estos 3 versículos bíblicos que acabamos de leer. Y una de las cosas, hermano, es que el apóstol Pablo dice vestidos, dice el apóstol Pablo. Ahí en el versículo 12, vestidos. Yo quiero preguntar aquí, hermanos, cuando ustedes se levantan cada mañana para ir a sus labores cotidianas, cuando nos levantamos, usamos la misma ropa toda la semana. O nos cambiamos diariamente, ¿verdad? Nos cambiamos la ropa que nos ponemos por fuera, la ropa que nos ponemos por encima, y también nos cambiamos la ropa interior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo saludable, porque es algo, hermanos, ¿verdad? Que habla de la higiene personal de cada uno de nosotros. Así que cuando habla de vestimenta, hermanos, el apóstol Pablo, nosotros tenemos que pensar en una vestimenta diaria, ¿sí? En el aseo personal diario. Así que es una decisión diaria, el vestirnos, perdón. ¿Y de qué manera nos debemos de vestir? Dice que debemos de vestirnos como escogidos de Dios, hermano. Todo aquel, hermano, que vive para Cristo, que vive para su gloria, ha sido escogido por Dios de manera especial. Ha sido amado por Dios desde la eternidad, hermanos. Desde antes que nosotros naciéramos, antes de que nosotros fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía, hermanos. Así que debemos de vestirnos como escogidos de Dios. Debemos de vestirnos, hermanos, como santos, dice, como amados, de entrañable misericordia, dice, hermanos, de humildad y de mansedumbre. Todas estas, hermanos, no son emociones. Todas estas son actitudes de cada persona, de cada uno de nosotros. Y el cristiano, dice el apóstol Pablo, debe estar vestido diariamente con estas actitudes, hermanos, de misericordia, de humildad y de mansedumbre. Hermanos, ¿le parece interesante que nosotros podamos aplicar esta palabra de hoy a la vida familiar? Que podamos aplicar esta porción de la Escritura, hermanos, a la vida del matrimonio.
donde la gracia, hermanos, es el ambiente donde la familia es restaurada. Todo esto que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, es fruto de la gracia de Dios para nosotros. Nosotros por naturaleza somos impacientes. Nosotros por naturaleza somos iracundos, hermanos. Nosotros por naturaleza, hermanos, somos egoístas. Por naturaleza somos así. Pero el Señor en su gran misericordia, con el poder de su Espíritu Santo, hermanos, forma en nosotros el carácter de Cristo día con día. Forma el carácter del Señor en nosotros día con día. Así que estas son actitudes. Y luego dice, hermanos, soportándonos unos a otros, dice, o soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando yo leo este texto, siempre recuerdo un consejo que me dio un hermano allá en Nicaragua, cuando yo estaba recibiendo las charlas prematrimoniales con el pastor. El hermano me decía, recordá que con la persona con la que tú has decidido vivir para el resto de tus días, es una persona que es muy diferente a ti. No piensa como vos, ¿verdad? Tiene gustos diferentes a ti. ¿Sí? Tienes que aprender a soportar muchas cosas que posiblemente ahorita tú no estás viendo, porque estás enamorado, porque estás ilusionado, porque te vas a casar, pero va a llegar un momento donde te vas a dar cuenta de que hay cosas que no te van a parecer bien. Y aún en medio de esa situación tienes que ponerte de acuerdo con ella y tienes que tomar la decisión, la valiente decisión como un varón del Señor, a seguirla amando, a seguirla respetando y a seguir encaminándola en el camino del Señor. Y aquí habla, hermanos, de soportarnos. Y él me decía, te casarías con una persona idéntica, igualitamente a ti. Es como diciéndome, te soportas a ti mismo en algunas ocasiones. A veces, ¿cómo te sientes tú con una persona idéntica, con las mismas cualidades, con las mismas características que tú? ¿La soportarías un año, la soportarías 2 años? ¿Verdad? Esa es digamos, una reflexión, hermanos, que nos lleva a pensar en todas estas cosas. Así que soportar, hermanos, habla de personas que evidentemente están a nuestro lado y son imperfectas como nosotros, pero que estamos viviendo juntos, hermanos. Alguno diría, qué bendición, y espero que nadie pueda pensar, qué martirio. Sino, queridos hermanos, de que la familia es un medio que Dios utiliza, hermanos, para moldear nuestras vidas. Y como lo dije el domingo anterior, la familia, hermanos, es un mecanismo de santificación para el creyente. Ahí, hermanos, es un taller donde el Señor está trabajando, ¿verdad? En todo esto. El versículo 14 dice, sobre todas estas cosas, vestidos, dice él, de amor. O sea que él, hermano, está enfatizando todas aquellas virtudes, ¿verdad? Que están mencionando, misericordia y todas esas cosas. Pero ahora viene él y hace un énfasis y puntualiza algo y dice, pero sobre todas estas cosas que yo les he mencionado, vístanse de amor, porque este es el vínculo perfecto. Ustedes saben que un vínculo es una unión, un vínculo, hermano. Así que sobre todas las cosas vestidos de amor. El amor, hermanos, oiga esto, el amor jamás niega el pecado. El amar no significa que vamos a tolerar, hermanos, el pecado. No, porque el creyente sabe, hermano, lo que le agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Y si nosotros queremos vivir bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, si queremos morar bajo el cuidado del Señor, debemos de darnos cuenta, hermanos, que hay cosas, hay actitudes en nosotros y que a diario, hermanos, nosotros las cometemos que ofenden al Señor. ¿Sí? Que ofenden la santidad del Señor. Así que el amor, hermanos, no niega el pecado, no cubre el pecado, hermanos, sino, hermanos, que trabaja en él para restaurar el pecado. Y cuando hago referencia a esto, hermanos, es imposible no pensar en mí, en el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo fue un muchacho que le dijo a su papá que él estaba dispuesto a hacer su vida, que le diera la herencia que le correspondía y que no se metiera más en sus asuntos. Se fue a una tierra muy lejana y la Escritura nos muestra que malgastó todo su dinero, hermano. Malgastó todo su dinero de tal manera de que él terminó cuidando, hermanos, apacentando cerdos, que era para un judío, hermanos, una de los oficios más desagradables, hermanos, más terribles.
era cuidar animales inmundos, hermano. Eso era impensable para un judío. Y ahí donde él se encontraba, hermanos, dice que él pensaba cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen comida, que tienen bebida, que están bajo el calor de una chimenea. Y yo estoy aquí sufriendo. Yo estoy aquí aguantando hambre. Y él dice, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a levantarme e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado como uno de tus hijos. Trátame si quieres como a uno de tus jornaleros. Y cuando nosotros vemos la historia, hermano, nosotros vemos que había un hermano que vivía siempre ahí. Ese es el énfasis de esa historia. Un muchacho que había sido formado ahí en esa casa de ese padre. Hablaba el Señor con los judíos, hermanos, con los religiosos, con los fariseos, con los saduceos, hermanos, que habían estado ahí siempre cerca de la ley, de la casa del Señor. Y ellos cuando ven que el hijo viene, el padre estaba desde tiempo esperándolo, afuera esperándolo. Y cuando él ve que su hijo viene caminando, corre hacia él, hermano, lo abraza, hermano. Si antes de darle un sermón, y te dije que iba a pasar esto, ¿cuántas veces no te advertí? Pero yo quería que tú aprendieras por tu propia experiencia para que sepas cómo es la vida y que la vida no es fácil. Y como decía un borrachito una vez allá en una vela de un muchacho, decía, déjelo que lo golpee la vida, decía. Él, hermanos, lo abrazó, hermanos, antes de darle un sermón. Lo amó, ¿verdad? Lo hizo que lo limpiaran, que lo bañaran, que le dieran sandalias, que le dieran un vestido. E hizo que mataran el becerrito más gordito que tenían. Y el otro se llenó de envidia y de coraje, hermanos, porque ¿cuántas veces no he trabajado para ti? Aquí he estado contigo, me levanto desde la mañana, me voy a acostar hasta en la tarde, hasta que no quede ordeñada la última vaca. Yo estoy pendiente de todo. Y este que se fue y que malgastó todo su dinero, tú vienes y todavía le haces una fiesta y le pones un anillo. Y el padre le dice, pero es que tú no te has dado cuenta que todo lo que está aquí es tuyo. Todo lo que está aquí que me pertenece a mí es tu herencia. Pero este hijo tuyo estaba muerto, se había perdido y ha sido encontrado. ¿Cómo no vamos a celebrar? Porque tu hermano ha regresado. Ahí nosotros vemos, hermanos, que el padre, hermanos, no niega la condición de pecado de su hijo. ¿Por qué trae referencia a esta lectura, hermano? Porque el verdadero amor no encubre ningún pecado, hermano, sea de tu esposa, o sea de tu esposo, o sea de tu hijo, o sea de tu hija, hermano. El verdadero amor, hermanos, es un vínculo perfecto en el cual nosotros nos vamos a dar cuenta que debemos de decirle las cosas a nuestros hijos, la verdad a nuestros hijos con amor, ¿verdad? No provocando a ira a nuestros hijos, como dice la palabra del Señor, porque sabemos, hermanos, que esto es sabio, que esto es lo mejor y que esto es lo correcto para nuestros hijos, hermanos amados. Así que la gracia no justifica el pecado, hermano. La gracia lo confronta con amor, como lo hizo el Señor con nosotros. De tal manera que un hogar sin gracia, hermano, se vuelve un campo de batalla, una lucha de egos, como lo mencioné el domingo pasado. Pero donde hay gracia, hermanos, donde hay gracia en el hogar, hay un espacio para el arrepentimiento. Donde no hay gracia del Señor, hermanos, no va a haber un espacio para el arrepentimiento. Así que la gracia, hermanos, es un ambiente especial de Dios en la familia, hermanos, para restaurar. Donde hay gracia, hermanos, el hogar no se vuelve un tribunal de acusaciones. Donde hay gracia, hermanos, el hogar se vuelve un lugar seguro para la familia, seguro para los matrimonios, seguro para nuestros hijos, hermanos, para el arrepentimiento. Es a través de la gracia del Señor, hermanos, que no excusa el pecado, sino que crea un espacio especial de amor, de misericordia, de todo lo que nos debemos de vestir diariamente para cambiar, hermanos. Porque muchas veces, hermano, en el hogar, siempre nosotros estamos esperando que nuestro cónyuge cambie. Siempre queremos que cambie, hermano. Pero pocas veces, hermano, nos ponemos a reflexionar que el cambio debe comenzar en nosotros también. Que el cambio debe comenzar en nosotros. Ahí en el versículo 13 de Colosenses dice que de la manera en que Cristo os perdonó, hermano. Y esto es similar a lo que estuvimos hablando el domingo pasado en Efesios. El estándar del perdón, hermanos, es que nadie se lo merece. Nadie merece el favor del Señor. Nadie merece el perdón del Señor. Y una manera muy errónea de pensar, hermano, es que Dios le debe algo a alguien. Si Dios le debe algo a alguien, hermano, lo único que nosotros merecemos es la ira de Dios, es el juicio de Dios, es el castigo del Señor.
Pero Dios muestra su misericordia, hermanos, a esos vasos de misericordia, perdonando a través de Jesucristo nuestro Señor. Así que de la manera, el estándar del Señor, del perdón, hermanos, como Cristo nos perdonó, debemos nosotros de perdonar. Dice, el perdón, hermano, es una obediencia. No es un sentimiento el perdón, es una obediencia. Mateo 18, del 21 al 35, nos enseña cómo se debe perdonar al hermano, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Le dice Pedro. No, sino hasta 70 veces 7, le dice el Señor. Así que guardar resentimiento, hermanos, en una casa, lo que construye es, hermanos, que no hay comunión. La comunión se destruye totalmente cuando hay resentimiento. Cuando hay situaciones, hermano, que se van albergando poco a poco en el corazón del hermano, en el corazón de la hermana, en el corazón de los hijos, hermanos, va a llegar un momento, inevitablemente, hermanos, que eso va a estallar. Pero perdonar, hermanos, no borra la memoria, hermanos, pero rompe con el control del dolor. Rompe, hermanos, con esa incertidumbre tan terrible, hermano, porque el perdón, hermanos, es liberador, amados hermanos. El perdón libera, el perdón, hermanos, per, el que el perdón libera más al que perdona que al que es perdonado. En una ocasión yo hacía una referencia, hermanos, con respecto al resentimiento y la falta de perdón. Cuando hay odio en el corazón por una persona, es como intentar tomarnos una porción de veneno esperando que a la otra persona sea la que le haga daño. Cuando hay odio y resentimiento en el corazón, el daño lo recibimos nosotros, hermano. Ahí está albergándose la raíz de amargura y todo ese tipo de cosas, hermanos, que no van a dar un buen fruto para Dios ni para nosotros, sino que debemos de ver, hermanos, que un hogar sin perdón es un hogar donde no hay descanso, es un hogar donde no hay paz, hermanos. Y lastimosamente nosotros vemos eh, en el ojo natural que hay muchas familias que están unidas, hermanos, pero muchas veces lo único que une a las familias quizás es el apellido, hermano. Sí, pero quizás están separadas por ofensas no perdonadas, donde el perdón se pospone, hermanos, y la comunión entre la familia, hermanos, se enfría. Y ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 11 al 24, la referencia que dice al hijo pródigo, hermanos, donde vemos que Dios, hermanos, que es el énfasis de esta predicación, que Dios restaura las familias, hermanos. Dios restaura las relaciones, amados hermanos. Si usted tiene un hermano con el cual ha estado disgustado por cierto tiempo, hermanos, reconcíliese con su hermano. Si usted tenía un papá, si usted tiene una mamá con la cual ha estado disgustado por tanto tiempo, o algún sobrino, algún pariente, hermanos, el mandamiento del Señor para nosotros, hermanos, es romper con eso y perdonar y amar, hermanos, a nuestros semejantes, amar a nuestros seres queridos. Quizá hayan algunos hermanos que no van a aceptar su perdón. Quizás hayan algunos que van a despreciarle, hermanos. Quizás hayan algunos que no van a tomar en consideración, hermanos. Pero el hecho de humillarse de esa manera, hermanos, no lo hace a usted menos. Sino que usted sabe, hermanos, que está siguiendo el ejemplo que nuestro Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Perdonando, hermanos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos o a nuestros parientes más cercanos. Ahí nosotros vemos a ese hijo pródigo, hermanos. Vamos a ir ahí a Lucas 15:11. Lucas 15:11, hermanos. Había un hombre, dice, que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice, hermanos. Y aquí nosotros vemos que ese hijo se rompe lejos de la casa. Yo no sé si a usted en alguna ocasión le tocó irse de su casa a una temprana edad o siendo muchacho, siendo joven. Y obviamente hay padres que han perdido la esperanza, hermano, al ver la condición de sus hijos, ¿verdad? De dureza, ¿sí? Ante
la autoridad del padre, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos, hermanos, que, como les digo, que el discurso del papá al hijo antes de la restauración, lo que hizo él fue que lo abrazó, hermanos. Un abrazo amoroso, un abrazo de misericordia. El padre no examinó el pecado, hermanos, sino que él priorizó la restauración de su hijo. No le recalcó los errores que tenía, hermanos. No es que no los reconocía, hermanos, sino que él se enfocó en restaurar la vida de su hijo. Y muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Lo que hacemos, hermanos, es recalcar los errores, es recalcar, hermanos, las debilidades y todo ese tipo de cosas y dejamos de un lado, hermanos, la prioridad que debe ser la restauración del hijo, la restauración del esposo, la restauración de la esposa, hermanos, en la familia. Y si pudiéramos aplicar de alguna manera a la familia este sermón, hermanos, es que los padres deben de restaurar, hermanos. Y restaurar, hermanos, no es perder ninguna autoridad. Restaurar, hermanos, es parte del sacerdocio del padre, del sacerdocio de la madre. Y los hijos, hermanos, deben de volver a requerir, hermanos, humildad a la voz de los padres. Si usted es hijo también, debe darse cuenta, hermanos, de que debe obedecer a la voz de sus padres. ¿Sí? Aunque ya estén viejitos, aunque ya estén ancianitos. Si él o ella, ¿verdad? Le pide algo, hermano, si le aconseja algo, no lo menosprecie. No menosprecie esas canas, ¿verdad? Sea sobrio, hermanos. La palabra del Señor dice que el hijo sabio alegra a su padre, dice, pero el hijo necio es vergüenza para su madre, dice, hermano. El hijo sabio alegra al papá, ¿sí? Nos sentimos orgullosos en ese buen sentido, ¿verdad? Pero el hijo necio es vergüenza, dice, hermanos, para su madre. Filipenses 1:6 dice, hermanos, que el Señor, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que esa restauración, hermanos, como les digo, no es un momento, no es de un momento para otro, es un proceso, hermanos. Y cuando nosotros vemos esto es que Dios inicia, Dios sostiene, hermanos, y Dios termina. Es Dios siempre trabajando ahí, hermanos. Así que no desespere, hermanos. La sanidad toma su tiempo. La sanidad toma un proceso. No se desespere, siga orando, siga confiando. Celebre los pequeños avances que usted pueda ver, hermano, en la familia. Si hay pequeñas reuniones donde la restauración espiritual de la familia, hermanos, está llevándose a cabo, hermanos, dele gracias a Dios por eso. Si llega la noche y cada quien se va para su cuarto, para su recámara, los hijos, el matrimonio, uno se va a acostar primero, el otro se va a acostar después, y usted se queda pensando, era un buen momento para que oráramos juntos en familia. No se desespere, hágalo el día siguiente, no bote o no tire la toalla, como decimos nosotros, hermanos. Hermanos, el devocional familiar ha sido una prioridad en los cristianos en el transcurso de todos los tiempos. Eso no es nada nuevo, hermanos. Y una de las cosas que la iglesia debe de fomentar en la predicación y en las enseñanzas, hermanos, es la restauración del culto familiar. Ahí es donde se da el discipulado, hermanos, ¿verdad? Donde se ve qué tan prioritario es Dios para la vida del matrimonio, para la vida de la familia, para la vida de los hijos. Tenemos tiempo para todo en familia, hermanos. Y una de las prioridades mayores que nosotros debemos de tener es el culto familiar, hermanos. Pero no se desespere, hermanos, siga perseverando con esa obediencia diaria. Dios no trabaja con prisa, hermanos. Dios trabaja con propósitos, Dios trabaja, hermanos, poco a poco. Dios trabaja con planes, hermanos. A veces Dios no cambia primero a la otra persona, hermanos. A veces Dios nos cambia primero a nosotros. A veces Dios habla primeramente en nuestros corazones, ¿verdad? Y Él, hermanos, en ese proceso de santificación, dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando en el matrimonio hay un yugo desigual, hermanos, dice que el marido que es creyente, Dios lo utiliza como un instrumento de santificación para aquella persona que no es creyente. Y viceversa, cuando la esposa es la creyente y el marido no es creyente, Dios utiliza a la esposa como un mecanismo de santificación para la vida del esposo. De tal manera, hermanos, que cuando se dan estos casos, muchas veces el esposo o la esposa no divagan abiertamente, hermanos, en los placeres del mundo y del pecado, porque hay una mujer o hay un hombre que está orando
y que está llevando ahí, hermanos, la brecha, el sacerdocio, está llevando la familia, hermanos, en el temor del Señor, gloria a Dios, para la bendición de su propio pueblo, hermanos, para la bendición de su casa, para la bendición, gloria a Dios, de la iglesia, hermanos, de lo que sabe que Dios le ha llamado a hacer. Así que quiero concluir, hermanos, y decirles que hoy Dios no te trajo a esta reunión para recordarte en lo que ha fallado. Dios no te trajo a eso, a esta reunión, sino para decirte que aún no ha terminado contigo ni con tu familia. Que Dios sigue trabajando en tu casa. Que Dios sigue trabajando en tu familia. Y si hoy estás escuchando este sermón a través de las redes sociales, hay una emisora en la ciudad de León, de Nicaragua, que me contactó, hermanos, y he escuchado los devocionales que estoy haciendo cada día, y todos los días a las 12 del mediodía lo están pasando en esa emisora. Y parece que hay algunos sermones que lo van a estar pasando en el transcurso de esta semana. Y el único que yo conozco es un tío mío que me dio aviso de que estaban escuchando los sermones y las reflexiones de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Lacey, Washington, allá en León, Nicaragua, en una ciudad del occidente, hermano. Nosotros no sabemos a quién podemos ayudar y podemos bendecir. Aquellos que conocen la ciudad de León saben que es la ciudad metropolitana, una de las ciudades universitarias con más afluencia en Nicaragua, hermano. Y hasta ahí, hermanos, el Señor nos está permitiendo llegar con estos mensajes. Siga orando, no se desespere. Siga confiando en el Señor. Dios es bueno y misericordioso, hermanos. Tal vez usted estos últimos meses o estos últimos años ha sentido su matrimonio un poco frío, un poco distante. Quizás ha sentido la comunión un poco rota, hermanos, hablando espiritualmente y también emocionalmente, físicamente, que sabemos que son la manera en que el hombre y la mujer se unen en matrimonio, ¿verdad? Y se unen en esa comunión. Quizás ha sentido que hay heridas muy profundas, hermanos, en el seno de la familia, en el seno de las relaciones. Pero hoy, hermanos, la gracia del Señor nos lleva a decirnos que hay esperanza en el Señor, que hay esperanza, hermanos, en el Señor. Así que quiero referirme, hermano, a Isaías 63:1, donde dice, a dar gloria al Señor en lugar de cenizas, hermanos. Ese es el llamado del Señor. Dar gloria al Señor en lugar del luto y del dolor. Y darnos cuenta que el Señor no ha olvidado a la iglesia, que el Señor no ha olvidado a su pueblo. Que si el Señor está, hermanos, hablando hoy a nuestras vidas, hermanos, es porque Él sabe qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Señor, te pido, Padre eterno, en esta mañana, Señor, que tu gran misericordia y tu gracia eterna, Señor, esté con nosotros en este día, ayudándonos y guiándonos, Señor. Señor, hoy tú haces un llamado, Padre eterno, a rendir el dolor a ti, Señor. Echando todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros dolores, Señor. Todas nuestras ansiedades, Señor, los dolores físicos, los dolores espirituales y emocionales, Señor. Delante de ti, Padre Santo, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú nos haces un llamado hoy como iglesia, como familia en Cristo, Señor, a dejar de un lado, Señor, la altivez espiritual de creer que podemos, Señor, con todas las cosas, Señor, de que podemos manejar las situaciones, Señor. Ayúdanos a rendirnos, Señor, a ti en cada momento, Señor. Y permitirte, Señor, que tú sanes, Señor, todo aquello que ha estado roto, todo aquello que ha estado mal, Señor. Señor, que cada familia sea cubierta con tu gracia, bajo tu gracia, Señor. Sabemos que no hay familias perfectas, Dios amado, pero tú eres el restaurador de portillos, Señor. Tú eres quien endereza las calzadas, Señor. Tú eres, Padre eterno, el Dios de misericordia, el Dios de compasión, que fortalece, que restaura y que sana, Señor, aquello que el hombre no puede hacer, Señor. Tú eres más potente y más poderoso, Señor, que cualquier terapia, Señor, de los hombres, que cualquier mecanismo, Señor, que cualquier estrategia humana, Señor. Tú eres el único, mi Dios amado, quien puede fortalecer y restaurar cada familia y cada matrimonio, Señor. Padre eterno, bendice de manera especial cada vida, cada familia que va a escuchar las palabras de este sermón, Señor. Habla al corazón, habla a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor, dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Que Dios les bendiga, queridos hermanos.